Buenas noches, el día de hoy les vamos a hablar sobre las encuestas. Nuestro grupo está conformado por Jessica Insuasti, Rosa Cárdenas, Suy Rico, Diana Ramada, Diana Cepeda y mi nombre que es Olga Rodríguez. Bueno, las encuestas. Las encuestas es un estudio realizado a una muestra de personas representativas de una población mucho más amplia, el cual emplea procedimientos estandarizados para la formulación de preguntas con el objetivo de obtener datos cuantitativos relacionados con un tema en particular. A través de la aplicación de las encuestas se busca obtener de forma ordenada y metódica información acerca de las variables involucradas en el tema de investigación. Partiendo de la participación de una población o de una muestra seleccionada, cuyo análisis permite evaluar las opiniones, costumbres, actitudes, características y aspiraciones comunes de los encuestados. Las características de las encuestas. Las encuestas corresponden a una observación indirecta de los hechos, cuya apreciación se obtiene por medio de las declaraciones de los interesados. Se trata de una técnica desarrollada con fines investigativos. Facilita una aplicación de carácter masivo que a través de un sistema de investigación puede ampliarse y abarcando de tal manera que busque completar el nicho de una población. Permite que el estudio sociológico pueda llegar a los aspectos subjetivos de los integrantes de una sociedad. Gracias. Las encuestas se realizan con el fin de obtener información o opinión de alguna temática específica o de algún hecho, en este caso para sacar un perfil de datos. Existen varios usos, pero hay tres que son los más importantes. El primero son determinar variables estadísticas. El otro son evaluar un plan o un tratamiento de una investigación en ejecución. Y por último es una opinión de un tema determinado, evaluar el perfil del muestreo y de la población. También existen dos tipos que casi no se conocen de encuestas. Son varios tipos, pero hay dos que resaltan. Que el primero se llama plan piloto. El plan piloto es un preantes, un borrador de la encuesta final. No se saca reporte con interpretación, pero sí se hace un balance de indagación. Otros son las encuestas con modelos de resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que se basan en encuestas ya realizadas con entidades distritales o públicas certificadas que realizan encuestas. Con esto se quiere es como tener calidad y lo mismo certificar que la encuesta realizada pues sea eficaz, sea buena y sea con satisfacción a la población. Hay algunas entidades que se encargan específicamente aquí en Colombia de realizar encuestas. Están el Instituto Oficial como el INE, Instituto Nacional de Estadística, el CICS, que es el Centro de Investigación de Sociología, las cámaras de comercio e instituciones privadas como el ACEP, que son análisis sociológicos, económicos y políticos. Y ellos se encargan de diseñar y realizar bajo unos parámetros específicos. Tienen variables, tienen índices, indicadores, escalas de actitud, de percepción, de calidad y de opinión, y otros formatos en sí que certifican pues la encuesta como tipos de encuestas. De acuerdo a los fines científicos, motivo principal de la investigación, las encuestas se clasifican en exploratorias. Son aquellas que se utilizan para identificar características generales de un problema. También sirven para establecer suposiciones y opciones de trabajo. Además, en el campo investigativo sirve para adquirir información acerca de la estructuración de muestras y cálculos estadísticos. Descriptivas. Su objetivo principal es describir los fenómenos que caracterizan a una población. Explicativas. Toman como base la descripción de los fenómenos a evaluar y busca explicar la relación existente entre estos fenómenos. Predictivas. Básicamente sus estudios se fundamentan
en analogías que determinan si dos o más variables se relacionan entre sí. Evaluativos buscan evaluar los resultados de un programa desarrollado comparándolos con los objetivos propuestos inicialmente, con el fin de mejorar los procesos ya para las tomas de decisiones. A continuación les voy a hablar sobre el contenido y la importancia. Según su contenido, las encuestas referidas a hechos se realizan a partir de sucesos o eventos materiales que han ocurrido de manera previa. Las encuestas referidas a opiniones, su objetivo principal es indagar lo que una población determinada piensa o considera respecto a un determinado tema o hecho que ha ocurrido. Cordial saludo, mi nombre es Udis Amanda Rico Silva, del programa de Psicología del curso Práctica Investigativa. Desventajas de la encuesta. Entre las desventajas de las encuestas encontramos algunas, como por ejemplo, las dificultades para establecer relaciones causales o la no toma en cuenta de los factores contextuales que puedan interferir en las respuestas del sujeto. ¿Por qué es importante realizar encuestas dentro de un proceso de sistematización? Es importante porque nos sirven como instrumento de medición en el proceso de evaluar, recolectar, procesar y analizar cuantitativamente. Sirven como guía en la interpretación sobre el objeto de estudio, la detección de patrones y relaciones entre las características descritas, estableciendo relaciones entre eventos específicos. Sirven como ayuda de ruta en las preguntas de conformidad e inconformidad, así direccionan la construcción de una hipótesis. También nos sirven como soporte evidencial en la resolución y toma de decisiones de un posible tópico ante los directivos de la organización. ¿Cuáles son esas etapas para realizar una encuesta? Dentro de este proceso de construcción de la encuesta, hay 3 etapas que se deben tener en cuenta. La primera es la fase teórico-conceptual. Es importante que se deba recurrir tanto a fuentes primarias como secundarias para definir de mejor manera los objetivos y el diseño de estudio. El no conocer de manera adecuada los aspectos a investigar pueden llevar a la acumulación de datos que no aportan nada y no alcanzan ninguna investigación ni tampoco la justifican y se pierde toda la inversión del tiempo realizado en el proceso de investigación. Dentro de la fase metodológica, que sería la segunda etapa, es importante tener en cuenta la planificación de la encuesta, es decir, tener en cuenta los objetivos que deben ser definidos claramente. Es importante que haya un propósito para realizar esta encuesta, que no debe ser muy ambicioso, pero tampoco muy reducido, ya que no permitiría la toma de decisiones. Y por último encontramos la última etapa o la última fase, que es la estadística conceptual. En esta es importante tener en cuenta la población, que debe estar definida atendiendo a ciertos criterios geográficos, temporales o demográficos, y también se debe tener en cuenta a la hora de realizar la encuesta el número o el tamaño de esa muestra. Es decir, si es muy numerosa la población, se debe tomar una muestra representativa que permita realizar los resultados de una población total. También dentro de la encuesta encontramos también los reactivos que se deben llevar a cabo dentro de la construcción de las preguntas. Entonces, hay 2 tipos de reactivos. El primero es reactivos de alternativa fija y los segundos son reactivos abiertos. Los primeros nos ofrecen una elección entre 2 o más alternativas. También se conocen como preguntas cerradas. El más común es el denominado dicotómico, en el cual se pregunta si está de acuerdo o no está de acuerdo. O también se pueden añadir una tercera alternativa, por ejemplo, no sé, o no he entendido, o no me he decidido. También dentro de los reactivos abiertos se pueden realizar, pero deben ser
deben ser reactivos cortos, es decir, las preguntas abiertas son aquellas que proporcionan un marco de referencia para la respuesta, pero imponen un mínimo de restricciones a la respuesta. Según el método o procedimiento de aplicación del cuestionario, hay personales, que son aquellas que se realizan a través de la entrevista personal, la cual efectúa una función de un tema en particular y con un cuestionario apropiadamente estructurado. La segunda es la telefónica, que se trata de un método de entrevista en el que el encuestador formula las preguntas al encuestado por vía telefónica. La tercera es la online, la cual funciona de la misma manera que la entrevista telefónica, pero con la particularidad de que este tipo de cuestionario puede responderse a través de Internet, bien sea por correo electrónico, páginas web, redes sociales, etc. En cuanto a las ventajas, pues puede ser que formula los mismos interrogantes a todos los entrevistados siguiendo el mismo orden y tomando en cuenta un contexto social análogo, lo que garantiza que las desigualdades observadas son netamente atribuibles a las diferencias existentes entre cada uno de los encuestados. La segunda se puede aplicar sobre toda la población o sobre una porción representativa de la misma que corresponde a la muestra. La tercera ventaja está enfocada especialmente para el análisis de las actitudes, opiniones y valores dentro de una sociedad. Otra ventaja es que permite estandarizar los datos obtenidos para posterior análisis, lo que hace posible la recopilación de un gran número de datos a un costo relativamente bajo y sin la necesidad de invertir una enorme cantidad de tiempo. Y por último, que permite agilizar y minimizar el tiempo de recolección y presentación de los resultados, lo que por supuesto es una gran ventaja. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Cárdenas y el día de hoy les voy a explicar cómo realizar una encuesta. Para realizar una encuesta se deben seguir varios pasos, los cuales voy a mencionar a continuación. Primero, delimitar el objetivo de la encuesta. Se debe delimitar los objetivos finales a alcanzar, los cuales se determinan en función al motivo por el cual se llevará a cabo su aplicación. Segundo, especificar la población a estudiar. Se procederá a especificar la población que será objeto de estudio. Recordemos que la población es el grupo de personas con cualidades similares, de las cuales se pretende obtener la información que ayudará a cumplir con los objetivos de la investigación. Tercero, definir la información a recolectar. La información que se recopilará será aquella que se derive de la población a estudiar. Cuarto, elaborar el cuestionario. En el cuestionario de una encuesta debe incluir preguntas tanto abiertas como cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas que tienen como particularidad que permiten contabilizar y procesar los datos con mayor rapidez. Y las preguntas abiertas exige una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para el análisis de los resultados. El quinto paso es calcular la muestra. La muestra es el número de personas encuestadas que va a representar a la población objeto de estudio y es la que determina la cantidad de cuestionarios que se van a aplicar. El siguiente paso es la recopilación de los datos. Para recopilar los datos, el encuestador podrá elaborar la encuesta personalmente o realizarla por medio de vía telefónica o incluso por un correo electrónico con el fin de obtener una información precisa. El séptimo es registrar y procesar los datos. Luego de recolectar la información, el siguiente paso es contabilizarla y procesarla para que para su posterior análisis resulte más sencillo. Y el octavo y último paso es analizar los resultados. El último paso consiste en efectuar un análisis de la información recogida mediante la aplicación del cuestionario al fin de extraer las debidas conclusiones. Gracias.